Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues desde este enclave, en una planta industrial en Cataluña, ya os contaremos qué estamos haciendo aquí. No es el tuto de hoy. Este tuto lo estamos preparando para dentro de unas semanas. Pues nada, desde aquí, desde Cataluña, os quiero dar paso al tutorial de esta semana. Un tutorial donde nos van a explicar un compañero de Icanex Ingeniería la maleta de entrenamiento, la Training Box número 6, la que se controla con RF y se programa con ETS5, que veréis en esta semana en Matelec, en el stand de Dinui. Os la vamos a presentar en exclusiva. Aquellos que vayan a pasar por Matelec, no os olvidéis de pasar por el stand de Dinui para conocer esta maleta. Y nada, este tutorial está dedicado a esta maleta para que veáis cositas que se pueden hacer con ella. Pues nada, nos vemos la semana que viene en el siguiente tutorial. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Icanex School. Y bueno, hoy os vamos a presentar, como estamos ya metidos prácticamente en Matelec, os vamos a presentar una serie de elementos que vais a poder encontrar en lo que ya llevamos haciendo mención todas estas semanas anteriores, el tema de la nueva Training Box. Pues queremos presentaros algunos de los productos que van incorporados dentro de la Training Box y vamos a hacer una pequeña práctica para que veáis lo fácil y sencillo que resulta incorporar en una instalación domótica KNX convencional, pues poder incorporar componentes RF, para que, digamos, se nos quite el miedo a lo mejor son algo menos conocidos que los componentes que van a través de cable bus. Y lo que queremos es enseñaros lo fácil y sencillo que resulta configurar un dispositivo de este tipo. Y sobre todo invitaros a que paséis por, como ya sabéis, en Matelec por el espacio habilitado por KNX España, en la estancia de allí de Dinui, ver la Training Box que tenemos allí compartida, para que veáis las características de cada uno de los componentes y qué es lo que se puede llegar a hacer con estos dispositivos. Lo que vamos a hacer es una pequeña práctica muy, muy simple, que al fin y al cabo lo que vamos a utilizar es este componente que estáis viendo aquí, que es un actuador binario. Os voy a enseñar en primer lugar cómo se cablea y luego cómo se parametriza. A diferencia de hacerlo un poquito, digamos, más complicado, no vamos a utilizar en esta práctica en ningún momento el cable bus, ni ningún elemento de programación que necesite alimentación de una fuente de alimentación KNX. Entonces os preguntaréis, ¿qué tipo de programador vamos a utilizar en esta práctica? Pues vamos a utilizar un programador RF. Este dispositivo lo alojamos en nuestro USB de nuestro PC y automáticamente pues ya podremos parametrizar y programar nuestro dispositivo RF. Como digo, este es un actuador binario, veréis qué simple y qué sencillo es. Y la verdad que cuando veáis cómo se parametriza y cómo se trabaja con estos componentes, seguro que empezaréis a utilizarlo en el día a día de vuestras instalaciones KNX. Bueno, también os adelanto que, bueno, en principio vamos a hacer una práctica donde voy a utilizar el monitor de bus para encender y apagar una lámpara que vamos a tener conectada a este dispositivo RF. Programaremos con el programador RF que veis aquí. Pero bueno, podéis pensar, como digo, cómo podríamos comunicar un dispositivo RF en una instalación que ya tengo KNX a través de par trenzado, ¿no? Con cable bus. Pues muy sencillo, para ello se utiliza un dispositivo que también, para que tengáis más información, pasaros por Dinui, el acoplador de medios, que es este dispositivo, que es RF, pero a su vez lo tenemos conectado a nuestro bus. De esta manera, este dispositivo va a permitir también, a través de, por ejemplo, el programador RF, programar cualquier componente que tengamos en nuestra instalación KNX con par trenzado. De esta manera, a través de este dispositivo, programamos un dispositivo bus, como por ejemplo puede ser el Lauca de Dinui, el Touch Control, y este dispositivo a su vez va a ser que va a transmitir también con nuestra instalación aquellos componentes RF que tengamos. Es decir, este dispositivo, por ejemplo, necesita recibir la orden de nuestro Touch Control
Lauca, pues bueno, este dispositivo a través de bus manda la orden a este y este a través de RF se la mandaría a nuestro actuador binario, ¿vale? Como digo, esto lo veremos en la práctica que vamos a ver a continuación, pero únicamente utilizaremos lo que es el programador y el actuador binario. Y más adelante pues realizaremos prácticas para ver cómo se comunican en RF con par trenzado y que os sirva de ayuda. Al fin y al cabo esto es un canal para compartir, para que todo el mundo tenga el máximo conocimiento posible de este tipo de tecnología y espero que sea de ayuda y muy útil. Pues bueno, como digo, vamos a comenzar a parametrizar este dispositivo para ver cómo funciona y veréis que sencillo y que simple es configurar KNX en RF. Bueno, decir que se utiliza System Mode, cuando digo que es System Mode en RF, quiere decir que los componentes RF se programan con ETS5, ¿vale? No se utiliza un software adicional ni nada de eso como ocurre en otros sistemas que no son System Mode, ¿vale? Pues bueno, nos ponemos a ello y espero que os guste. Bueno, pues como hemos dicho, voy a empezar a explicar cómo tendríamos que cablear este dispositivo RF, este actuador binario, como hemos comentado. Como digo, en Matelec, si pasáis por el stand de Dinui, pues veréis todos los dispositivos RF que podemos encontrar actualmente en esta marca y veréis la multitud de soluciones que tenemos en el mercado, desde controladores RGB, controladores de ventanas, actuadores binarios, dimmer, etcétera, actuadores de persiana. La verdad que es una pasada el poder tener este tipo de soluciones, sobre todo en instalaciones que ya se han terminado y debemos de incorporar dispositivos para control y no se nos permite a lo mejor la posibilidad de introducir cableado y demás soluciones, ¿vale? Bueno, como digo, tenemos nuestros actuadores binarios. Este actuador binario, lo que vamos a hacer es, veréis que simple, lo vamos a alimentar, vamos a imaginarnos que este va a ser nuestro circuito de alimentación, ¿vale? Lo alimentaré con un enchufe convencional. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver si lo vemos, lo vamos a conectar, como vemos aquí una serie de canales que tenemos. La PS se refiere a que podemos incorporar un pulsador para forzarlo. La C va a ser el canal del relé que va a activar y desactivar la carga, en este caso donde conectaremos la lámpara. Y luego aquí la L lo que indica es el conductor de fase, que es donde vamos a conectar la fase de nuestro circuito. Y aparte el neutro, ya que este dispositivo se alimenta con fase neutro a 230. Podemos utilizar esta fase como entrada y esta como salida. Más que nada por si tenemos que seguir alimentando otro dispositivo RF que tengamos en nuestra instalación. Al fin y al cabo, únicamente lo que tenemos que hacer es, por un lado, conectar en la L la fase. Por otro lado, nuestra lámpara la conectaremos en el C, que será el canal del relé de estos dos binarios de salida. Y luego, pues bueno, tendremos que conectar en una ficha de conexión el neutro de corriente con el neutro de la lámpara y a su vez tenemos que llevar el neutro a nuestro actuador binario. De esta manera ya tendríamos configurado nuestro actuador binario RF para que en el momento que le demos alimentación ya estará preparado para programarlo. Es importante decir que a la hora de programar estos elementos RF, por decir de alguna manera, el único inconveniente que nos podemos encontrar es que se debe de programar uno a uno estando conectado, digamos, solo. No podemos darle alimentación a todos nuestros componentes RF de la instalación e intentar programarlos. Más que nada porque se nos va a producir un error. Al fin y al cabo es porque disponen todos de su dirección física que viene por defecto y al transmitir esa dirección física a nuestro controlador RF, a nuestro programador RF,
pues nos va a crear un conflicto y digamos que se va a poder volcar la información independientemente de que pulsemos el botón de programación. Así que para programar los dispositivos RF se le da alimentación uno a uno de forma individual y se le programa, por ejemplo, su dirección física. Una vez se le ha programado su dirección física, ya sí se podrá programar, aunque tengamos todo el resto ya con sus direcciones físicas establecidas, sí se podrá programar de forma independiente. Pero primero es importante saber que se debe de programar la dirección física antes de conectar todos los dispositivos RF en nuestra instalación KNX. Dicho esto, pues bueno, os voy a mostrar ahora cómo programaríamos este elemento con nuestro programador RF en nuestro PC. Bueno, pues vamos a continuar este video tutorial explicando cómo vamos a configurar el proyecto de RF de este actuador binario. Vamos a encender y apagar esta luz, como he dicho, esta lámpara, y veréis qué simple y qué sencillo es. En primer lugar, bueno, vamos a crear un proyecto y únicamente lo primero que hay que tener en cuenta es que el tipo de línea que vamos a utilizar no va a ser de par trenzado, no va a ser tipo TP, va a ser RF. Una vez señalemos este tipo de línea, creamos nuestro proyecto. En este caso, bueno, le ponemos el nombre que queramos y vamos a crear, pues bueno, una estancia determinada. En este caso, pues bueno, vamos a crear un dormitorio, por ejemplo. Y dentro del dormitorio, pues vamos a colocar nuestro actuador binario, este de Dinui. A la hora de añadirlo, veremos que cuando nos descarguemos las bases de datos de estos componentes, concretamente esto de Dinui, pues son varios los dispositivos que comparten la misma biblioteca, es decir, la misma parte de catálogo. Es decir, si cogemos la base de datos de este dispositivo, veremos que se refiere a la que está señalada en azul, como podéis ver en la imagen. Aparece que es un dimmer, pero realmente no es un dimmer, es un actuador binario. En el caso de que utilicemos, en vez de este actuador binario, el dimmer, el dispositivo RF de dimmer, la base de datos es la misma. Lo que pasa es que a la hora de parametrizarlo, deberemos de identificar cuál es uno y cuál es el otro. Tengo aquí de haber hecho una prueba, lo eliminamos y lo que vamos a hacer es incorporar este dispositivo RF a nuestro dormitorio. Como veis, nos aparece aquí el dispositivo y como digo aquí en parámetros, lo que vamos a hacer, en vez de elegir el dimmer, vamos a decir que es el interruptor. Aparece como interruptor temporizador porque dispone también de funcionalidad de temporización. En parámetros adicionales, aquí en función secuencial, aquí, vale. El pulsador auxiliar lo vamos a quitar porque no lo vamos a utilizar. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer, perdonad que me voy aquí al entorno de trabajo, vamos a abrirlo. Y aquí vamos a crear, voy a llamarlo prueba. Vaya, a ver si quiere. Prueba. Prueba RF. Y vamos a añadir al actuador binario. On off. Y vamos a ver su estado. Perfecto. Aquí es donde tendríamos que enlazar nuestro dispositivo RF. En parámetros, en parámetros, en objetos de comunicación, lo que vamos a hacer es que la parte de donde nos indica entrada, encender, apagar, va a ser la que tenemos que asociar en la dirección del grupo on-off para encender y apagar nuestra lámpara. Y el info de salida es el estado. Va a ser el lugar donde tenemos que asociar, va a ser el objeto de comunicación que tenemos que asociar a la dirección de grupo estado para conocer el estado en que se encuentra este actuador binario. Una vez hecho esto, ya estaría preparado nuestro dispositivo para ser programado. Pero antes tenemos que hacer una cosa. Primero, nos tendremos que venir a configurar nuestro interfaz de programación, ¿vale? Nuestro USB. Por defecto me lo ha reconocido y aparece por defecto una dirección de dominio.
Esta dirección de dominio es importante que la copiéis porque para programar dispositivos RF es necesaria incorporarla en la línea donde tengamos nuestros componentes RF. Es decir, cuando nos vamos a topología, se nos ha creado una línea la cual tiene una dirección de dominio determinada. A la hora de programar o parametrizar este dispositivo, nos va a dar un error porque la dirección de dominio no es la misma que la de nuestro dispositivo RF. Por lo tanto, tendremos que modificarla por la de nuestro programador de radiofrecuencia USB que he mostrado con anterioridad. Como veis, esta dirección de dominio tiene que ser la misma que la que tiene nuestra línea RF. Debéis de entender de que cuando incorporamos elementos de par trenzado en una instalación e incorporamos elementos RF, esos dispositivos no van a poder estar en la misma línea, tienen que estar en líneas distintas, ya que en una línea no puede encontrarse el mismo dispositivo RF con un dispositivo que no sea RF. De hecho, nos saldría un error, nos daría un error. Por eso el medio que tenemos que especificar es de radiofrecuencia. En caso de que tuviéramos par trenzado, como sabéis, tenemos que tener el medio TP. Una vez hecho esto, podríamos pasar a programar nuestro dispositivo. Lo que hacemos es que pulsamos botón derecho, le damos a programar y antes de programar quiero que veáis que nuestro dispositivo tiene un LED rojo. Esto indica de que tiene tensión y aunque esté en rojo no quiere decir que haya algún tipo de error o algo. No, sino que nos indica de que tiene tensión y estaría preparado para su funcionamiento. A la hora de programar, si hacemos la programación completa, nos va a pedir que pulsemos el botón de programación. Una vez pulsemos el botón de programación, como veis, estoy programando un componente RF a través de un USB RF y en ningún momento estamos utilizando pues nada de par trenzado, ni el programador con bus, ni nada por el estilo. Todo en radiofrecuencia. Y lo estamos programando con ETS5. Y finalizado lo que es la programación, pues bueno, nos iríamos por ejemplo al monitor de bus. Bueno, pues ahora lo que hacemos es que en el monitor de grupos nos vamos a la dirección de grupo correspondiente al on-off, la señalamos y lo que vamos a hacer es mandar la orden de encendido. Si escribimos, como veis, nos ha mandado la información de encendido y aparte nos ha enviado el estado en que se encuentra nuestra lámpara, en este caso nuestro actuador binario. Si elegimos la función de desconectado, pues bueno, escribimos y vemos que tanto enviamos la orden a través del USB de radiofrecuencia como recibimos el estado por parte del actuador binario. Como digo, en caso de que necesitamos, que ya lo veremos en una práctica en otro vídeo tutorial, en el caso de que tengamos un par trenzado también incorporado con nuestro dispositivo RF, pues bueno, utilizaremos el acoplador de medios, que es el que estáis viendo aquí en pantalla, y lo que haríamos es nada más que dándole tensión bus, lo que va a recibir es la información de ese actuador binario y transmitir a través del bus esa información. De hecho, tiene distintas funcionalidades porque podemos cribar lo que es la información, por ejemplo, de RF y solamente filtrar, por ejemplo, la información que tenga que ir a través del bus. Más que nada para no saturar tanta información en nuestra red KNX. Bueno, pues nada, espero que os guste, que paséis por el stand de Dinuy para conocer estas novedades o este producto en principio. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Un saludo. IKNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.